Buenos días, tardes o noches. Voy a hablar sobre los que me parecieron los puntos más importantes del capítulo llamado Elecciones hegemónicas de la lectura Historia de los procesos electorales. El primer punto es que la lectura habla sobre mejoras que impactaban en lo que terminaba caracterizando cada elección conforme iban pasando. Por ejemplo, la característica principal de las elecciones de los años 20 es que eran violentas y armaban más revuelo, caso diferente al de los 50, que la característica más notoria era que se contaba con dos candidatos principales. Una de las mejoras que tanto menciona la lectura como me parece muy importante es que en 1953 se dio el voto a la mujer. Otro punto a destacar es que se creía que las victorias del PRI eran de naturaleza simbólica, aunque había otra razón más importante que era la situación tanto del país como la del propio partido. Por un lado, el país se encontraba en una buena situación económica y por otro, el peso, válgase, experiencia y organización del partido gubernamental terminaba eclipsando el partido de oposición, lo que no le permitía crecer. Otra característica es que el aparato partidista gubernamental se centralizó, lo que trajo un sistema de partido hegemónico. Según entiendo, todo empezó a girar alrededor del partido gubernamental, lo que a su vez desencadenó en un sistema de muy baja competencia. El último punto es que este sistema fue cambiando como todo en esta vida, ¿no? Y dicho cambio vino de la mano con la transformación de la estructura socioeconómica del país. Y se nota más en las consecuencias que trajeron las elecciones de 1976. Las de 1970 habían mostrado tres cosas: que el PRI sobrevivió a la crisis del 68, que el PAN era la única otra alternativa y que realmente no había una oposición sólida de auténtica izquierda. Cosas que, según entiendo, llevaron a que en 1976 el PAN ni siquiera participara formalmente en las elecciones, así como que el partido que estaba gobernando en ese momento retomó prácticas autoritarias, entre otras cosas. En general, como que era obvio que el sistema electoral debía ser reestructurado, tanto la situación económica como la misma sociedad exigían dichos cambios. Ahora, respecto a la parte de mi reflexión sobre la lectura, honestamente no sé si tenga mucho que aportar. Lo que sí es que estoy de acuerdo con esto de que los hechos como se dieron se basan mucho respecto a el contexto en el que se desarrollan. Por ejemplo, estoy de acuerdo con que a lo mejor las cosas se dieron así porque ese era el contexto en ese entonces. A lo mejor si algo era diferente, si algo en el contexto hubiera cambiado habría sido diferente. Pero en general es eso. Otro punto que me llamó como la atención, y no solo en esto, es que como que tendemos a caer mucho en círculos, y en este caso fue en que pasaba lo mismo elección tras elección tras elección. Y no fue hasta que hubo un cambio en este contexto, en este caso en el pensamiento y en la mentalidad que se tenía, cuando se rompió dicho círculo y pues pasó algo diferente. Honestamente nunca he sido mucho de meterme en los temas de política, así que no sabría muy bien qué opinar respecto a esos puntos, pero sí, esa sería mi reflexión sobre esto. Gracias.